Zhen Yuan murmuró. Justo cuando las puertas de la habitación privada de la clínica se abrieron de golpe, Zhen Yuan saltó inmediatamente de la cama. Lai Mingchen y Fu Minghui salieron, luciendo solemnes, y Zhen Yuan tropezó mientras corría hacia ellos. Sisun. Fu Sisu. Yue Xixian, está vivo, dijo Fu Minghui sucintamente, Zhen Yuan casi colapsando, sostenido por Mu Xiaojian, quien había corrido detrás del preocupado. El discípulo de Qian Cao apoyó a Zhen Yuan de regreso a su cuna. Lai Mingchen miró a su discípulo principal con un notable pellizco en las cejas. Los meridianos de Yue Sisi parecen ser irreparables, hasta el punto de que debería ser un cadáver, y sin embargo, todavía vive y respira, dijo Fu Minghui lentamente, con los ojos entrecerrados en el discípulo del pico Injing. Incluso si lo hubieran llevado a Qian Cao de inmediato y hubiera estado bajo el cuidado de este señor del pico, habría perdido la vida. Entonces, dime, Zhen Sisi, ¿cómo lograste mantener su alma en este plano? Mingchen tiene una teoría, pero deberíamos escucharla directamente de la fuente. Zhen Yuan exhaló temblorosamente, retorciéndose las manos mientras cerraba los ojos, relatando los eventos de la cueva con una voz grave y culpable. Usó una matriz de unión de almas, dijo Zhen Yuan, mirando nerviosamente a su Sisun, cuya frente apretada solo se volvió más severa. Léelo una vez. Había sentido los meridianos de Yue Xixian, y sabía que no podían ser reparados, y sin ellos su alma seguramente sería salir. Así que tenía que anclarlo de alguna manera, pero dado que el cuerpo de Yue Xixian ya no era adecuado, la siguiente mejor opción era su espada, terminó Lai Mingchen para él, Zhen Yuan asintiendo, con la cabeza cargada de tristeza. Sí, Sisun. El tomo que leyó este discípulo, La unión del alma, solo había tenido éxito con anclas que tenían una estrecha conexión con el alma en cuestión. Un par de hermanos gemelos, por ejemplo. Pero, había opciones limitadas en la cueva, y dado que la espada de Yue Xixian ya está en resonancia con su alma, era la única opción que tenía este discípulo. Así es como maestro sospechaba, dijo Lai Mingchen, golpeando su abanico contra la palma de su mano. ¿Y Zhen Yuan sabía de las repercusiones de tal acto? Zhen Yuan se estremeció, pero asintió. Sí, estaba consciente y tomó su decisión de todos modos, dijo Zhen Yuan, sollozando. Sabía que el cultivo de Yue Xixian cambiaría para siempre, que dado que su alma estaba atada a su espada, cada vez que se desenvaina, su fuerza vital disminuirá. La habitación quedó en un silencio lúgubre. Tal destino era similar a la muerte para un cultivador, a menos que uno no usara espadas regularmente. Incluso en Kankion, el único pico que no tenía sus propias armas espirituales eran los curanderos Qian Cao. Incluso los cultivadores de Suixian, que dedicaron sus vidas a la elaboración de alcohol, tendrían sus propias espadas espirituales. Demonios, incluso Erplan, un esclavo corporativo glorificado, tenía una espada. Para Yue, quien se convertiría en Yue Yuan, el líder de la secta más poderosa de este universo, para no poder desenvainar su espada sin expirar su propia vida, ¿cómo podría Zhen Yuan no ver que era similar a la muerte? Por eso, aunque no se arrepentía de lo que hizo, no podía deleitarse en salvar la vida de Yue. Es posible que haya sentenciado a Yue a una existencia tan difícil y llena de dolor que la mayoría de los cultivadores estarían dispuestos a terminar sus vidas con sus propias manos para librarse de ella. Yue Xixian está al tanto de... ¿Qué ha pasado? Zhen Yuan preguntó, y Fu Minghui negó con la cabeza. Estaba inconsciente cuando lo trajiste aquí, y en breves momentos de lucidez estaba confundido y gritando, Xiao Hu. Lo hemos sedado por ahora, ya que parece estar en las garras del desconcierto debido a los efectos residuales de su desviación de y ahora su alma se ata. Se le informará cuando despierte y sea completamente competente en sus pensamientos, dijo Fu Minghui, haciendo una pausa al ver a Zhen Yuan desinflarse. Zhen Xixian, dijo Mu Xiaojian, apretando suavemente su hombro. Zhen Sisi, dijo Fu Minghui, con una voz inusualmente suave, haciendo que el discípulo de Injing la mirara. Como sanador, es mi deber y mi código hacer todo lo que esté a mi alcance para salvar una vida. Si te calma el espíritu, si maestro estaba en la posición en la que te encontrabas, mi elección habría sido la misma. Zhen Yuan respiró hondo, con los ojos ligeramente llorosos, pero parpadeó para contener las lágrimas.
Este discípulo agradece a Fu Sisu, exhaló Zhen Yuan. Lai Ming-chen dejó escapar una breve carcajada, sorprendiendo a todos. Este maestro también debe admitir que, aunque las acciones de Zhen Yuan pueden haber causado consecuencias poco ideales, su método era realmente novedoso. Salvaste la vida de Yue Sisi, dándonos la oportunidad de estudiar la naturaleza de tal matriz de unión y, potencialmente, encontrar una solución. Una puerta siempre se cierra con la muerte, Zhen Yuan, pero tú has abierto una nueva, y eso conduce a infinitas posibilidades. Lai Ming-chen luego sonrió. La acción rompió la presa dentro de Zhen Yuan, quien inmediatamente dejó escapar un sollozo mientras se doblaba, con la cabeza entre las manos mientras lloraba y lloraba y lloraba. Lloró incluso cuando sintió que unos brazos lo rodeaban en un abrazo tentativo, jadeando entre sollozos cuando se dio cuenta de que olía a su Sisun, agarrando al hombre como si fuera su propia ancla. Tu Sisun está orgulloso, Zhen Yuan. Así que mantén la cabeza en alto como el discípulo principal de este maestro, y no dejes que nadie se interponga en tu camino, ¿entiendes? Sí, Sisun. Este discípulo tonto entiende, lloró Zhen Yuan. Fu Minghui le hizo un gesto a su propio discípulo principal para que dejara a los dos hombres solos. Mu Xiaojian siguió a su Sisun con una pequeña sonrisa en su rostro. Zhen Yuan estaba completamente avergonzado mientras volaba de regreso al pico Injin detrás de su Sisun. Había llorado en los brazos del hombre. Era un hombre que se acercaba a los 30 en el cuerpo de un joven de 18 años, y lloraba como un bebé en los brazos de su estoico Sisun. Fue vergonzoso. Mortificante. Aún así, Zhen Yuan recordó lo seguro que se había sentido en ese breve abrazo, y cómo eso lo había tranquilizado más que cualquiera de las palabras reconfortantes que escuchó justificando sus acciones. Todavía se sentía culpable, pero había sido mitigado en gran medida por su Sisun y su continua fe en su discípulo principal. Ayudó que Lai Ming-chen también estuviera obviamente avergonzado por toda la situación, dejando caer a Zhen Yuan en el momento en que dejó de sollozar y aclarándose la garganta, acariciando sus túnicas arrugadas que habían sido agarradas hasta la muerte por las manos de Zhen Yuan. Ambos hombres completamente avergonzados, hubo un acuerdo silencioso de no volver a mencionar el abrazo lleno de lágrimas y mocos, y cuando llegaron al pico Injin, Lai Ming-chen había vuelto a su estado taciturno habitual, diciéndole a Zhen Yuan que debía descansar el resto del día y presentarse ante él mañana para dar un informe detallado por escrito de los eventos para sus archivos. Cuando Zhen Yuan regresó a su dormitorio, volvió su mirada hacia las nubes, el sol aún alto en el cielo. Zhen Yuan sintió que había pasado una eternidad en esas cuevas, pero todavía era solo media tarde. Dios, estoy tan agotada. Solo quiero desmayarme y no despertar nunca. Zhen Yuan gimió, entrando penosamente en su habitación y sin siquiera tener la energía para cerrar correctamente la puerta, cayendo de bruces en su cama. El transmigrante casi comenzó a roncar en esa posición, hasta que fue despertado por la tos contundente detrás de él. ¡Oh, mierda! Olvidé por completo que el villano de escoria comparte mi habitación. Zhen Yuan se levantó de inmediato, fingiendo que no se limitó a dar tumbos como un completo tonto, sentándose derecho y sacando su abanico. Zhen Yuan lo abrió, abanicando su rostro enrojecido mientras Zhen Hu simplemente examinaba su cuerpo con curiosidad. Los ojos del joven finalmente se posaron en la mano vendada de Zhen Yuan, con los ojos temblando. ¿Qué pasó? Zhen Hu preguntó sin rodeos, con sudor frío goteando en el cuello de Zhen Yuan. Básicamente condené al futuro líder de la secta, si es que va a hacerlo ahora, a una vida de cultivo discapacitado. El futuro líder de la secta también gritó tu nombre con su último aliento, así que realmente quiero preguntarte al respecto, pero tampoco quiero provocarte porque obviamente hay algo de mierda jodida en ese paquete con la que no estoy listo para lidiar. También tuve un colapso mental en los brazos de nuestro Sisun y ahora probablemente no pueda mirarlo sin tener flashbacks vergonzosos. Cayó, dijo Zhen Yuan. Zhen Hu solo se burló con incredulidad, sin creer en Zhen Yuan por un segundo. De todos modos, Sidi, ¿terminaste la lectura? Zhen Hu sonrió levemente, cruzando los brazos sobre el pecho y levantando la nariz en el aire con altivez. ¿Pensabas que no podía? Zhen Hu resopló, con ojos desafiantes. No, solo te dio esa tarea porque podías asumirla, dijo Zhen Yuan simplemente. La sonrisa de Zhen Hu vaciló mientras parpadeaba hacia el discípulo mayor, antes de apartar los ojos y tragar. Después de todo, se suponía que eras el futuro señor del pico Injin. Nunca te faltó la habilidad,
solo la actitud. Sen Yuan sonrió un poco al villano escoria, que estaba hurgando ociosamente en el borde de la faja de su cintura. Está bien, Sen Sidi, dijo Sen Yuan, cerrando su abanico, usándolo para señalar la mesa del piso bajo situada en el centro del dormitorio. Este prometía ponerte a prueba en las lecturas. Ven, siéntate, y te interrogaré mientras tomamos el té. La sonrisa de Sen Hyu regresó, el rizo de sus labios arrogante, dándole el aire llamativo de un joven maestro guapo. Los dos se dejaron caer sobre los cojines en el suelo. Sen Yuan activó un talismán térmico para remojar una taza de té fragante, sirviéndoles tazas a los dos. Deslizó uno hacia Sen Hyu, quien solo lo miró, y Sen Yuan se rió entre dientes. ¿Necesitas que este Sixion te muestre que no está envenenado? Sen Yuan dijo casi burlonamente, Sen Hyu haciendo una mueca y agarrando la taza bruscamente, remoliéndola. Como estaba recién hervido, el té todavía estaba caliente, y Sen Hyu tosió y siseó mientras le ardía la lengua. Sen Yuan no pudo evitar reírse. La cara de Sen Hyu se puso roja de calor e ira, mirando a Sen Yuan, quien continuó sonriendo al villano escoria que realmente era solo un niño. Sen Yuan le sirvió al villano escoria otra taza de té, antes de tomar un sorbo lento del suyo, tarareando el sabor. Comencemos con una pregunta fácil. Sen Yuan dijo pensativo, frunciendo los labios mientras reflexionaba. Nombra 3 formas en las que se puede neutralizar el veneno de una araña de cueva con cuernos nocivos. Sen Hyu sonrió, mirando a Sen Yuan triunfalmente. Demasiado fácil. Hay que usar veneno para neutralizar su veneno. Los venenos más seguros para usar son el néctar de espino quebradizo o extractos de la glándula de los lagartos terrestres de 3 ojos, dijo el villano escoria. Seguro de que estaba en lo cierto, Sen Yuan asintió. Eso es correcto. Y, al cazar lagartos terrestres de 3 ojos, ¿cuál es la forma más fácil de derrotarlos? Apuntando a su tercer ojo en la parte superior de sus cabezas, dijo Sen Hyu, casi pareciendo aburrido. También. Fácil. La sonrisa de Sen Hyu creció cuando el discípulo principal se inclinó hacia atrás donde estaba sentado, rascándose la barbilla pensativamente. Impresionante, Sidi. Entonces deja que este Sixion piense en algo más difícil. Resultó que Sen Hyu había leído los libros con atención, y Sen Yuan quedó impresionado por la memoria del villano escoria. El niño se acicaló un poco en eso. Sin embargo, lo que Sen Yuan no sabía era que Sen Hyu también estaba impresionado a regañadientes por la memoria de su Sixion, apretando los dientes con fuerza para evitar quedarse boquiabierto cuando Sen Yuan pudo mencionar el número de página exacto de ciertos pasajes, recitándolos palabra por palabra. Los dos continuaron yendo y viniendo hasta que Zhao Yong golpeó con los nudillos la puerta de Sen Yuan preguntando si se uniría a ellos para cenar. El discípulo principal se sorprendió de que el tiempo hubiera volado tan rápido. Gracias por recordármelo, Zhao Sidi. Pero este está un poco ocupado con Sen Sidi. ¿Podría esto molestar a Zhao Sidi para que se ponga en contacto con las cocinas para que me envíen 2 comidas a mi habitación? Dijo Sen Yuan, frunciendo el ceño cuando escuchó un fuerte estallido desde afuera. Zhao Sidi. ¿Está todo bien? Sí, Sixion. Zhao Yong respondió, aunque su voz sonaba como un lamento. Sen Yuan estaba un poco preocupado, pero Zhao Yong murmuró rápidamente que le diría a las cocinas las instrucciones de Sen Yuan. El transmigrante se volvió hacia Sen Hyu, cuya cabeza estaba inclinada hacia un lado, una vez más mirando a Sen Yuan como si estuviera tratando de averiguar algo. ¿Sidi? Sen Yuan preguntó. Sen Hyu exhaló bruscamente por la nariz, girando la cabeza. Nada, respondió Sen Hyu sucintamente, y Sen Yuan supo que no iba a conversar mucho más. Sen Yuan no lo presionó, ya que estaba satisfecho de que Sen Hyu absorbiera el conocimiento como una esponja, como corresponde a alguien que habría sido el señor del pico Injin. Entonces, si Sidi está bien, ¿seguimos? Sen Yuan preguntó, Sen Hyu volviéndose hacia él, sonriendo en sus labios. Notas. Gracias por leer. Me pregunto cómo reaccionará Sen Hyu cuando descubra que Yue solo ha estado viviendo a un pico de distancia. Jeje. Capítulo 14. El protector Sixion. Ridículo, se rió Sen Hyu. Sen Yuan tan cerca de romper y arrojar su abanico a la cabeza crítica de Sen Hyu. Si Sidi no tiene nada bueno que decir, entonces no digas nada en absoluto, regañó Sen Yuan,
dejando caer las manos mientras Zheng Hu se acercaba a él, agarrando el cabello de Zheng Yuan. Zheng Yuan simplemente se cruzó de brazos. Aunque no se quejó cuando el villano escoria se retorció y tiró de sus mechones oscuros hasta que quedaron asegurados en un intrincado medio moño con la misma horquilla plateada del día anterior. Una vez más, esta sección tiene que admitir que Sidi es hábil. HMPH, dijo Zheng Hu. Zheng Yuan se levantó y arrojó una espada de práctica al discípulo más joven. Ven, Sidi. Debes unirte a la clase de esgrima con los otros jóvenes discípulos. Zheng Hu frunció la cara ante la mención de tener que estar en presencia de los otros discípulos, y Zheng Yuan suspiró. Después del drama relacionado con los arreglos del dormitorio esa primera noche, la relación de Zheng Hu con sus hermanos Pic fue helado, en el mejor de los casos. Los otros discípulos no lo estaban intimidando físicamente, de eso Zheng Yuan estaba seguro, considerando que básicamente se pegó al villano escoria para vigilarlo de cerca, no fuera a hacer que hiciera algo en particular, asesino, pero al ser tan pegajoso, Zheng Yuan había visto cómo los otros discípulos consideraban a Zheng Hu. No dudaron en mirar a Zheng Hu cuando el joven pasaba, o más allá de chasquear la lengua ante su presencia. En el desayuno, los discípulos felizmente llamaron a Zheng Yuan para que se sentara con ellos, mientras ignoraban descaradamente la presencia de Zheng Hu. Al final, fue Zheng Yuan quien se acercó a comer con el villano escoria, los dos sentados en su propia mesa mientras los otros discípulos fruncían el ceño. No pongas esa cara amarga, Sidi, dijo Zheng Yuan. Los dos salieron del dormitorio y se dirigieron hacia el gran campo de entrenamiento cubierto de hierba en el Pico Injin. Tus hermanos Pico también tienen la culpa, por supuesto, ya que deberían ser más acogedores contigo. Sin embargo, su actitud también es parte del problema. Una relación amistosa solo se puede forjar cuando las personas se encuentran a mitad de camino. No estoy aquí para hacer amigos, dijo Zheng Hu, con el rostro arrugado por la palabra. Solo estoy aquí para fortalecerme para que nadie se atreva a hacerme daño de nuevo. Zheng Hu, dijo Zheng Yuan, suavizando los ojos. Solía hacer lo mismo. Estaba tratando de volverse demasiado fuerte por sí mismo. No siempre estuve en tan buenos términos con los otros discípulos, e incluso había abandonado las enseñanzas de Sisum porque pensé que podía arreglármela solo. Estaba mal, y mi cultivo ha sufrido por ello. No quiere que le pase lo mismo a Zheng Sidi. Zheng Yuan sonrió irónicamente, pensando en los productos originales. Bueno, realmente estoy hablando del estúpido Zheng Yuan original que casi se mata tratando de fortalecerse por sí mismo, pero Chomeru, tú. Zheng Hu se quedó en silencio mientras los dos caminaban. Zheng Yuan giró la cabeza para bañarse en el suave sol de la mañana. A medida que se acercaban al campo, Zheng Yuan sintió un tirón en la manga y se volvió para ver al villano escoria pellizcándola con una expresión tensa. ¿No es suficiente para que tú me ayudes? Zheng Hu preguntó, casi sonrojado, apartando la cara. Y Sisum. No necesito a nadie más. ¿A quién más necesitaría para que me ayudara, si te tengo a ti? Zheng Yuan se quedó un poco sin palabras mientras miraba la cabeza agachada del villano escoria, que todavía se aferraba al extremo de su manga. Zheng Yuan estaba un poco preocupado, ya que parecía que el villano escoria se estaba volviendo un poco solitario y misántropo, sin querer tener nada que ver con sus hermanos de secta. Zheng Yuan realmente tendría que tratar de integrarlo en el pico, pero el transmigrante no pudo evitar el brote de calor en su pecho mientras miraba al lamentable villano escoria, un poco conmovido por sentirse lo suficientemente cómodo con alguien como Zheng Yuan como para pedir tal cosa. Era obvio que estas palabras no le salieron fácilmente al villano escoria. El chico casi parecía que iba a vomitar en el momento en que las dijo. Entonces, Zheng Yuan no pudo evitarlo. Extendió suavemente la mano libre y acarició suavemente al niño en la cabeza. Zheng Hu saltó de inmediato, soltando la manga de Zheng Yuan y saltando 2 pasos hacia atrás, mirando con los ojos muy abiertos al discípulo mayor que se congeló. Disculpas, Sidi, dijo Zheng Yuan rápidamente, mirando su mano como si no fuera parte de su cuerpo, lo traidor. No sé qué me pasó. Zheng Hu no dijo nada, pero de repente agarró su espada con más fuerza y corrió delante de Zheng Yuan hacia donde los otros jóvenes discípulos estaban esperando en el campo. Él me recuerda a un gato, se dijo Zheng Yuan a sí mismo, apretando su mano ofensiva con fuerza con un suspiro.
Es mejor no asustarlo de esa manera, en caso de que me corte las manos. Sen Yuan fingió que no estaba un poco nervioso cuando llegó al campo cubierto de hierba. Los jóvenes discípulos se inclinaron mientras sonreían a su sección. Sen Yuan suspiró internamente cuando notó que Sen Hyo estaba parado un poco lejos del resto del grupo, con el rostro impasible y cauteloso. Buenos días, Sen Sicción. ¿Has dormido bien, Sen Sicción? Estamos muy emocionados de que nos enseñes hoy, Sen Sicción. Sí, buenos días a todos, dijo Sen Yuan amablemente, haciendo un gesto para que todos se alinearan. Ahora, antes de que comencemos, es posible que hayas notado que hay una cara nueva en esta clase. Este es Sen Hyo, y se unirá a ustedes en sus clases a partir de hoy. Todos, por favor, den la bienvenida amablemente a Sen Sidi, dijo Sen Yuan, mientras los discípulos miraban con recelo al niño que estaba de pie a un lado, mirándose unos a otros. A pesar de que estos discípulos no habían conocido a Sen Hyo antes, los chismes se extendieron como un incendio forestal alrededor del pico, y habían escuchado de Pan R.U. y los demás en el dormitorio de Sen Yuan que un pequeño advenedizo tenía intenciones tortuosas hacia su sección favorito y debía ser vigilado. Cuando los discípulos se quedaron en silencio, Sen Hyo simplemente puso los ojos en blanco. Sen Yuan se frustró un poco. Estos niños solían ser tan encantadores y serviciales. Siempre corrían hacia Sen Yuan y le preguntaban si necesitaba ayuda, y sin embargo, ahora mostraban otra cara que el transmigrante no apreciaba. Sidi. Este está tratando de salvarte todos los traseros aquí, ¿de acuerdo? Estamos tratando de rehabilitar al villano escoria, no alienarlo más. Por favor, ten un poco de sentido de autopreservación. Sidi, este está decepcionado. Este pensó que su Sidi tendría los modales para hacer que su nuevo hermano Kik se sintiera como en casa. Este ve que has olvidado lo que se siente ser nuevo en el pico, dijo Sen Yuan, frunciendo el ceño. Los jóvenes discípulos inmediatamente perdieron todo el color en sus rostros, luciendo afligidos al ver a su sección fruncir el ceño. Un discípulo rápidamente se volvió hacia Sen Hyo y soltó un saludo, los demás siguieron su ejemplo. Sen Hyo solo sonrió con frialdad, miró a los discípulos con disgusto y chasqueó la lengua, sin molestarlos con su concentración durante más tiempo del necesario y volviéndose hacia Sen Yuan. Sen Sidi, por favor, dame un respiro. Está bien entonces, dijo Sen Yuan, aplaudiendo. Ahora, hoy volveremos a repasar las formas básicas de la espada. ¿Está seguro de que todos han memorizado minuciosamente las formas de la espada en sus manuales de cultivo? Sí, Sicción. Corrieron los discípulos, Sen Hyo sonriendo, sabiendo que Sen Yuan lo había probado con ellos la noche anterior y había quedado impresionado por su rápido aprendizaje. Sen Yuan puso los ojos en blanco ligeramente ante la arrogancia de su Sidi. El villano escoria simplemente sonrió más. Este primero demostrará las formas de la espada, y luego las revisaremos juntos, dijo Sen Yuan, sacando a Rou Chun con un silbido metálico. Algunos de los discípulos se quedaron boquiabiertos al ver la legendaria espada Rou Chun, aunque Sen Yuan no sabía que tanto él como su espada se habían hecho famosos entre la secta, pero también en los pueblos de abajo. Sen Yuan respiró hondo, dejando que su cuerpo fluyera en los movimientos de las formas básicas de espada de In-Jin Kik. Sen Yuan conocía estos movimientos como la palma de su mano, sus músculos los habían repetido una y otra vez durante años, y ahora probablemente podría realizarlos mientras dormía. La respiración de Sen Yuan era ligera mientras balanceaba su espada en arcos elegantes y limpios, su largo cabello negro brillaba bajo el sol, la horquilla plateada brillaba al captar la luz. Todos miraron a su sección con reverencia, derritiéndose un poco al ver la pequeña y serena sonrisa que adornaba su rostro mientras se movía en un baile. Sen Yuan terminó las poses de la espada con una fuerte embestida hacia adelante, antes de envainar a Rou Chun y volverse hacia los discípulos, que todos saltaban de pie con emoción. Sen Yuan miró a Sen Hyo, que era el único que no saltaba de entusiasmo. El niño solo miraba a Sen Yuan con ojos profundos, como si tratara de imprimir las imágenes del manejo de la espada de Sen Yuan en sus pupilas. Está bien, ahora los haremos juntos. Primero, una barra recta, entonces. Sen Yuan siguió lentamente los movimientos, su Sidi lo imitaba con diversos grados de refinamiento. Todo el tiempo, Sen Yuan vigiló de cerca a Sen Hyo y sonrió un poco al ver que el villano escoria no solo se mantenía al día con sus hermanos marciales,
sino que incluso lo hacía mejor que algunos de ellos. No debería sorprenderme, teniendo en cuenta que tenía la suficiente delicadeza como para asesinar a toda una familia noble. Realmente tiene talento natural, es una pena que Airplan le haya dado un comienzo de mierda en la vida. Podría haber sido mucho más que un villano escoria. No, estoy seguro de que puede ser algo más que un villano de escoria. Senju, lo estás haciendo bien, dijo Senyuan, con el pecho de Senju inflado. Senyuan escuchó algunos chillidos de indignación de los otros discípulos. Rápidamente se aclaró la garganta y se volvió hacia ellos con una sonrisa. Todos mis Sidi están muy bien. Ahora, quiere ver a todos actuar uno por uno. Lucidi, ¿qué tal si vas primero? Los jóvenes discípulos demostraron sus técnicas uno por uno. Senyuan se aseguró de dar un amplio aliento y consejos constructivos mientras se sentaba en la hierba. Con una rodilla levantada con el codo elegantemente apoyado en ella, la otra mano agitando ligeramente su abanico hacia su cara. Muy pronto fue el turno de Senju, y Senyuan tarareó mientras actuaba. El villano de la escoria todavía estaba un poco demacrado, pero era innegable que el joven poseía una apariencia y un temperamento que estaban fuera del alcance de la mayoría. Senyuan observó cómo el rostro del villano escoria se endurecía con concentración. El ceño ocasionalmente se arrugaba ya que le resultaba difícil comprender un determinado movimiento, pero para alguien que apenas tenía entrenamiento, incluso los otros discípulos no pudieron evitar sentir envidia de su talento. Muy bien. Aunque flaqueaste allí en el medio, dijo Senyuan, subiendo con un suave gemido mientras sus huesos crujían. Senyuan se acercó a Senju, quien lo miró con atención. El transmigrante usó el extremo de su abanico para golpear ligeramente el codo de Senju. Sostén tu espada en la posición de la forma 3. Mira, es difícil fluir a la forma 4 si tu codo se mantiene demasiado bajo. Y tus pies deben ser un pie más anchos, para mantener el equilibrio. Senyuan empujó suavemente el codo hacia arriba y le hizo un gesto a Senju para que siguiera con el movimiento. El niño lo hizo mucho más suavemente que momentos antes. Senyuan sonrió mientras Senju parpadeaba. Su propia boca se torció un poco ante la rápida mejora, y Senyuan se encontró extendiendo la mano nuevamente para acariciar la cabeza del niño. Vaya. Deja eso, mala mano, mala mano. Senyuan agarró su mano descarriada antes de que pudiera tocar la cabeza de Senju. El niño entrecerró los ojos mientras observaba cómo la mano volvía a caer al lado de Senyuan. Cerca. No olvides que Senju actualmente tiene una espada en su mano, Senyuan. Recuerda lo que le pasó a la cabeza de Yu Jianluo. Después de una pausa incómoda, Senju apartó la cabeza y murmuró. Supongo que eres un buen maestro, dijo Senju, sorprendiendo a Senyuan. Otros discípulos escucharon y dejaron escapar resoplidos indignados. Grosero. Hablando con Sixion tan casualmente, sin honoríficos, Pan Ru tenía razón. Fue irrespetuoso con Sen Sixion. No podemos tolerar esto. A pesar de que todos detrás de él estaban expresando sus quejas, inmediatamente se callaron cuando una risa burbujeante estalló de Senyuan. Su abanico se abrió y ocultó su rostro mientras se reía. Los ojos se curvaron divertidos sobre la parte superior del ventilador. Está bien, todos, dijo Senyuan, inclinando la cabeza mientras miraba al villano escoria, cuyas orejas estaban un poco rojas. Sen Sidi es solo nuevo, todavía no está acostumbrado a cómo se hacen las cosas. No todas las lecciones se aprenden rápidamente, algunas requieren paciencia y cariño, así que por favor recuérdense a sí mismos que deben ejercer la bondad y la paciencia en todo lo que hagan. La clase continuó rápidamente, pero al final, mientras los jóvenes discípulos observaban a Senju siguiendo a su Sixion, quien lo guió personalmente a la biblioteca del pico, hundieron sus talones en la arena. ¿Por qué Sen Sixion fue tan tolerante con ese nuevo discípulo que fue tan grosero? Nunca lo entenderían. Su Sen Sixion es demasiado benévolo, deben protegerlo a toda costa. Después de dejar a Senju con una gran pila de pergaminos para copiar, y recibir otra mirada amarga característica que, por alguna razón, ya no parecía tan aterradora, Senyuan abandonó el pico y se dirigió directamente a Qiankao. El estómago del transmigrante estaba atado en nudos mientras le ordenaba a Rouchun que aterrizara suavemente en la parte delantera de la clínica principal, no tan emocionado por llegar como de costumbre. Senyuan generalmente estaba aquí para chequeos, que eran solo otro término para el té con Musiaojian,
Pero esta vez estaba aquí como visitante. Visitar a la persona cuyo cultivo había estropeado por completo. Mu Xiaojian saludó a Zhen Yuan cuando llegó, dándole un apretón en el hombro tranquilizador, lo que Zhen Yuan apreció inmensamente. ¿Cómo está tu mano, Zhen Zixian?, preguntó el curandero, Zhen Yuan mostrándole su mano sin vendar. La peor de las heridas ya se estaba curando. Todo lo que quedaba era un tono ligeramente rosado donde estaba la quemadura más profunda, y Mu Xiaojian asintió con satisfacción. Bien, parece estar sanando sin incidentes. Aún así, asegúrate de aplicar el ungüento 2 veces al día hasta que desaparezca el más mínimo enrojecimiento. Por supuesto. Gracias, Sidi, dijo Zhen Yuan, respirando hondo. Yue Zixian, está despierto, dijo Mu Xiaojian, sonriendo suavemente. Zhen Zixian no tiene por qué estar nervioso. Yue Zixian es muy comprensivo. Este no puede ver que estaría muy ansioso por verme, no después de lo que hice, dijo Zhen Yuan, mordiéndose el labio. Mu Xiaojian solo negó con la cabeza, empujándolo hacia la puerta de la habitación privada de Yue y cerrando la puerta. Zhen Yuan entró vacilante, con el corazón en la garganta, y se sorprendió al ver a Yue sentado con una amplia y serena sonrisa en su rostro, que solo creció cuando vio a Zhen Yuan parado allí. Zhen Sidi, escuché que fuiste tú quien me salvó la vida, dijo Yue, agarrando la mano de Zhen Yuan con fuerza cuando se movió a su cama. Yue, no puedo agradecerte lo suficiente. Zhen Yuan comenzó, tragando saliva mientras su conmoción lo hacía olvidar sus modales. Este discípulo tiene que disculparse con Yue Zixian. Es por mí que tu alma está vinculado a Xuan Su. Este ha sido aconsejado, dijo Yue, palmeando ociosamente la mano de Zhen Yuan, porque cuando había comenzado a temblar, Zhen Yuan pensó que esto era ridículo. Aquí estaba, al borde de las lágrimas, y el que realmente sufre es el que lo está consolando. Se suponía que Zhen Yuan lo estaba consolando, arrodillándose en el suelo y suplicando perdón. ¿Y Zixian está de acuerdo con eso? Zhen Yuan preguntó, mirando cuidadosamente a su Zixian, quien solo continuó sonriendo. ¿Cuando la alternativa era la muerte garantizada? Por supuesto, este sabe que esto no es lo ideal, pero Zhen Sidi hizo lo correcto. No fue culpa de Sidi que este tuviera una desviación de, pero es por Sidi que este ahora vive, dijo Yue. El labio de Zhen Yuan se tambaleaba mientras sollozaba. Su Zixian se rió un poco. Zixian es demasiado amable, susurró Zhen Yuan. Yue negó con la cabeza, miró hacia abajo y exhaló lentamente. Sidi. No recuerdo todo de las cuevas de Ling 11, pero hay una cosa que recuerdo claramente. Por favor, Sidi. Por favor, dime que lo que dijiste fue la verdad, y no una mentira para tratar de mantenerme aferrado a la vida, dijo Yue, con la voz teñida de algo desesperadamente esperanzado. Zhen Hyo está vivo, confirmó Zhen Yuan. Un escalofrío recorrió a Yue. Actualmente está en la biblioteca del Pico Injing, estudiando detenidamente la tarea que le di. Yue se rió, dejando caer su rostro entre sus manos, y por el ligero temblor en sus hombros, Zhen Yuan supo que estaba llorando. Fueron unos largos minutos de silencio. Yue se recuperó lentamente y se volvió hacia Zhen Yuan, con los ojos enrojecidos. Zhen Yuan no hizo comentarios al respecto. ¿Puedes, Sidi, decirme cómo llegó a hacer esto? Lo último que supe fue que Xiao Hu todavía estaba en la mansión Yu, porque este era demasiado débil para salvarlo, dijo Yue, haciendo una mueca ante sus propias palabras. Zhen Yuan asintió, diciéndole lentamente a Yue lo que había sucedido, pero dejando de lado algunos de los más detalles grotescos, como Zhen Hyo había pulverizado completamente la cabeza de Yu Jianluo con su pie. Aunque por la mirada sombría en el rostro de Yue y ante la mención de ese cabrón, Zhen Yuan pensó que el discípulo de Qiondin se habría deleitado con la sangrienta muerte de Yu Jianluo. Este tiene otra cosa más por la que estar agradecido a Zhen Sidi. Sidi, en el futuro, cualquier cosa que requieras de mí, este se esforzará por hacerlo sin cuestionar. Eso es lo menos que esto podría hacer por alguien que me ha dado tanto, dijo Yue, tomando las manos de Zhen Yuan en las suyas nuevamente como si fuera una deidad enviada desde los cielos. Zhen Yuan se sonrojó, avergonzado. Este no ha hecho nada que requiera tales promesas de Zixian. Realmente no fue nada. Zhen Yuan chilló,
rascándose la nuca modestamente. Simplemente no quiero que Luo Bingel me mate en el futuro, Sixion. Todo lo que hago es solo autopreservación egoísta. ¿Cómo es? Xiao Hu, ¿ahora? Joey preguntó después de otro silencio pensativo. La boca de Zhen Yuan finalmente se curvó hacia arriba por su propia voluntad. Bueno. Lo es, todavía me estoy adaptando, dijo Zhen Yuan, riéndose un poco. No se lleva bien con nuestros hermanos Pig, porque es un poco cauteloso como un gato callejero. Este piensa un poco de tiempo, y una mano suave lo ayudará a calentarse con la compañía de los demás, así que nos lo estamos tomando con calma. Pero aprende muy rápido. Es bastante sorprendente, de verdad. Y es ágil, y con un poco de ayuda está aprendiendo las formaciones de sus espadas de manera constante. Ah, él también es muy bueno peinándose, a diferencia de este discípulo. Zhen Yuan estaba divagando, solo se detuvo cuando notó que Joey le sonreía suavemente, con los ojos nublados una vez más. Ah, disculpas, Sixion. Este se dejó llevar. No, por favor no te disculpes. Soy yo, encantado de ver que Zhen Sidi se preocupa tanto por Xiao Hu, dijo Joey, y Zhen Yuan se quedó boquiabierto. El discípulo de Qiondin se rió. Si este pudiera ser una carga para Zhen Sidi una vez más, pero, por favor, vigila a Xiao Hu. Ha pasado por muchas pruebas horribles, como Zhen Sidi pudo haber adivinado. Se merece a alguien que se preocupe por él, y no decepcionarlo. Presión. Quiero decir, iba a tratar de asegurarme de que no se metiera en ningún problema, pero esto es mucha presión para alguien tan poco calificado como yo, Sixion. Solo puedo intentarlo, dijo Zhen Yuan lentamente, fingiendo que no estaba sudando balas internamente. Joey asintió. Pero, Sixion. Podría ser capaz de ayudar más si supiera lo que ha preocupado a Zhen Sidi en su pasado. Solo vio un vistazo, y entiendo si Sixion no quiere decírmelo ya que es asunto privado tuyo y de Zhen Sidi, pero, sí, dijo Joey, pellizcándose el puente de la nariz. Sidi tiene razón. Es solo. Nunca se lo ha dicho a nadie. Así que, por favor, ten paciencia conmigo mientras recojo mis pensamientos. Cuando Joey se abrió sobre su pasado, desde que eran esclavos, hasta ser capturados por los Yus, hasta que Joey se fue y prometió volver pero nunca pudo, Zhen Yuan se horrorizó cada vez más. ¿Qué coño, avión? No es de extrañar que Zhen Qindiu se convirtiera en la forma en que era en Pid. Está tan profundamente traumatizado que nunca hubo ninguna esperanza para él. Claro, algunas de sus acciones fueron despreciables, pero con este conocimiento, puedes ver por qué resultó de la manera en que lo hizo. No es malo por naturaleza, sino por educación. Fue todo lo que Zhen Yuan pudo responder, con los hombros caídos por el peso de las palabras de Joey. Así que ves, siente un inmenso remordimiento y culpa por no poder cumplir mi promesa a Xiao Hu. Joey se lamentó, golpeando su propia pierna con el puño. Pero, Sixion, si lo ves ahora, puedes explicarlo. Sixion, sabe. Experimentaste muchas desviaciones de I antes. Si le explicas eso a Zhen Sidi, estoy seguro de que lo hará. Joey negó con la cabeza, con el rostro pálido de miedo. Me temo que Xiao Hu no querría volver a ver este fracaso de un Sixion. No tiene derecho a aparecer frente a Xiao Hu, dijo Joey, Zhen Yuan mordiéndose el labio. Zhen Yuan estaba a punto de intentar persuadir al arrepentido discípulo de Qiondin para que se reuniera con Zhen Hu, pero de repente la puerta de la habitación privada en la que se encontraban se abrió de golpe, revelando al líder de la secta Kankion, Su Mingjin. El señor del pico Qiondin era un hombre robusto de gran estatura y, en comparación con los otros señores del pico, no poseía una apariencia juvenil. Sabiendo que una vez que los cultivadores obtuvieran un núcleo dorado podrían elegir no envejecer, Zhen Yuan solo podía suponer que el hombre eligió envejecer lo suficiente como para obtener un mechón gris en su largo cabello. Tenía cejas angulosas y tupidas que le hacían parecer que tenía un ceño fruncido perpetuo, y labios finos que hacían que su rostro fuera más severo. Las patas de gallo en el rabillo del ojo denotarían una vida llena de risas en cualquier otro rostro, pero en el de Su Mingjin probablemente fueron el producto de un intenso ceño fruncido, en comparación con las túnicas claras que prefería Lai Mingchen, o los marrones suaves que usaba Fu Minghui.
Las túnicas oscuras y austeras de Musinjin lo convertían en una sombra andante, una torre que nunca se podía escalar por mucho que lo intentaran. El hombre era opresivo, poderoso y absolutamente aterrador. Incluso Yue, el que era considerado el cultivador más poderoso de su generación en Pidba a pesar de que rara vez desenvainaba su espada espiritual, se acobardó cuando su Sisun entró. Sisu y Yue comenzó, pero se cayó de inmediato cuando su Minjin le dio un golpe en la cara. El chasquido resonante del cuello de Yue crujió por la habitación. Yue no se cayó de su cuna, pero estuvo cerca, y Zhen Yuan saltó para agarrarse de sus hombros. WTF. Patético, escupió su Minjin. Yue se encogió en su catre, con las mejillas adquiriendo un sorprendente tono rojo. No solo eres tan inútil como para desviarte una y otra vez, sino que necesitabas ayuda para salir vivo de las cuevas del Ling 11. Y discapacitados, nada menos. Yue, no eres discípulo mío, este humilde discípulo se disculpa, Chiais. Bofetada. Zhen Yuan dejó escapar un jadeo de sorpresa cuando la mano de su Minjin voló de nuevo, golpeando a Yue en su otra mejilla. La cabeza se precipitó hacia el pecho de Zhen Yuan, el transmigrador apenas lo atrapó. Tú no eres mi discípulo, y yo no soy tu Sisun, se enfureció su Minjin, con lágrimas en los ojos de Yue. La vista solo enfureció aún más al líder de la secta. Su Minjin volvió a levantar la mano y Zhen Yuan pudo sentir el flujo de inundando la palma del líder de la secta, reaccionando sin pensar. Saltando frente a Yue, Zhen Yuan cruzó las manos, reforzando su cuerpo con todo el que pudo mientras su Minjin golpeaba. Pero Zhen Yuan era solo un discípulo, y este era el líder de la secta de la montaña Kankion. Nunca tuvo ninguna posibilidad. Zhen Yuan sintió que el golpe lo atravesaba. La energía desgarraba su cuerpo y lo enviaba volando hacia atrás hacia la mesa junto a Yue. La madera se astilló, el cuerpo de Zhen Yuan atravesó la mesa y se estrelló contra la pared, que implosionó detrás de él. La espalda de Zhen Yuan se rompió, su pecho estalló, una tos húmeda salió volando de sus labios y manchó su túnica. Sidi. Yue lloró, levantándose de la cama y colapsando junto a Zhen Yuan, quien tosió de nuevo, con los ojos muy abiertos mientras probaba la sangre. Zhen Yuan sintió que su succión acunaba su cabeza, su voz era un lío confuso en su oído, y el intruso, entrometiéndose en los asuntos de Qiondin una vez más, se rió su Minjin, el sonido vacío de alegría pero rebosante de rabia. No es ningún secreto que Minchen te mima hasta la saciedad, pensar que te atreves a oponerte a mis órdenes. Ja, el maestro de la cumbre erudita, nombrando a un tonto como su discípulo principal. Tú y Yue son de la misma raza malvada. Sisun. Gritó Yue, saltando del suelo y agarrando a Xuanzu, Zhen Yuan gorgoteando sangre mientras intentaba hablar. El transmigrador extendió la mano hacia adelante con un brazo dolorido para detener a Yue. Sí, muéstrame. Su Minjin bramó, extendiendo los brazos, las túnicas ondeando como llamas negras. Muéstrame lo que puedes hacer con tu espada maldita. Yue rugió. Su rostro se retorció con tanta furia que parecía otra persona. Xuanzu salió volando y soltó un resplandor de espada negro. Chilló por la habitación, los ojos de su Minjin brillaron brevemente, antes de cruzar los brazos y liberar una ráfaga de su propio y. El resplandor de la espada se disipó, pero su Minjin se sorprendió cuando logró empujarlo un paso atrás. Fue solo un paso, pero fue suficiente para mover una montaña. El líder de la secta miró a Yue y no pareció registrar toda la pared de la clínica Qiancao explotando sus rayos detrás de él, revelando el vasto cielo azul y el sol radiante. Es Xixian. Zhen Yuan graznó, cojeando hacia adelante y agarrando la pierna de Yue, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Xuanzu, la espada liberando un ominoso resplandor negro. Tu espada. Envaínalo, o tu fuerza vital. Yue tosió un poco de sangre, el enrojecimiento goteaba por su barbilla. El discípulo de Qiondin envainó su espada antes de colapsar para arrodillarse. ¿Qué son tú haciendo en mi clínica? Una voz helada gritó desde detrás de la pared explosiva, y Zhen Yuan realmente pensó que vio a un demonio finalmente pasar las barreras de Kankion mientras Fu Minghui caminaba sobre los escombros. Sus zapatos crujían sobre la madera astillada, con los ojos encendidos. Un maldito demonio.
La mente de Zhen Yuan gritó cuando Yue finalmente cayó sobre su trasero junto a Zhen Yuan. Los dos discípulos se encogieron mientras los dos señores del pico se miraban el uno al otro. Sandman Xixian, dijo Fu Minghui con una sonrisa, el bisturí en su mano brillaba bajo el sol. Por favor, explique qué está sucediendo en este lugar de curación. Su Mingjin no retrocedió y, honestamente, Zhen Yuan estaba impresionado porque Fu Minghui era jodidamente aterrador. Su Mingjin puede haber golpeado a los dos discípulos, pero había algo en los ojos de Fu Minghui que hizo que el alma de Zhen Yuan quisiera abandonar su cuerpo. Fu Chimei, dijo Su Mingjin casualmente, señalando con una floritura de su túnica a los dos discípulos que sangraban en el suelo. Estaba teniendo una conversación con estos dos discípulos insensatos. ¿Una conversación que destruyó toda la pared oriental de mi edificio principal? Dijo Fu Minghui, y Zhen Yuan tragó saliva mientras la vena de su frente palpitaba. ¿Y dejar a dos de mis pacientes con necesidad de más tratamiento? Su Mingjin sonrió, luciendo trastornado, mientras Fu Minghui movía el bisturí en la palma de su mano. Zhen Yuan instintivamente agarró el brazo de Yue. El discípulo mayor tragó saliva mientras se escabullían y se alejaban simultáneamente de los dos señores del pico, que parecían estar a punto de asesinarse entre sí. El aire estaba cargado de tensión, tan espesa que asfixiaba a los pobres discípulos. Pero luego, la tensión se rompió cuando Mu Xiaojian entró, ignorando por completo a los dos señores del pico y corriendo hacia sus hermanos marciales. Ah, Yue Xixian, deberías estar en la cama. Sison te recetó un estricto reposo en cama, regañó Mu Xiaojian suavemente, empujando los escombros de la cama como si no hubieran sido explotados por el cuerpo de Zhen Yuan hace un momento. El curandero recogió las túnicas desaliñadas de Yue y lo levantó mientras su Xixian parpadeaba hacia él. Mu Cidi. Zhen Yuan se quedó boquiabierto. El curandero dirigió su atención al discípulo Injing, dejando escapar un chasquido de su lengua. Zhen Xixian. ¿No te dijo este Cidi que te lo tomaras con calma? ¿Qué haremos si vuelves a esforzarte? Mu Xiaojian reprendió, levantando a Zhen Yuan con una mano en su espalda, alimentándolo con el suave y del curandero. Zhen Yuan solo miró a su amigo, que estaba charlando sobre cómo estaba evaluando el pecho de Zhen Yuan, y cómo sus meridianos estaban desalineados debido al golpe de Yi, y cómo es posible que tengan que ir al edificio adyacente ya que este fue en obra. Mu Cidi. ¿Te das cuenta de que interrumpiste una situación muy intensa, potencialmente de vida o muerte? Su Mingjin de repente se rió. El sonido hizo que los pelos de la parte posterior del cuello de Zhen Yuan se erizaran. Mu Xiaojian entrecerró los ojos ligeramente, aunque sus labios todavía estaban curvados en una suave sonrisa. ¡Qué interesante!, se burló Su Mingjin, evaluando a los tres discípulos principales con frialdad. Ustedes tres son débiles y, sin embargo, me desafían. Ese no siempre será el caso, Sandman Xixian. La cabeza de Zhen Yuan se levantó bruscamente cuando reconoció la voz de su Sison. Sus nervios tensos se desvanecieron repentinamente con el tranquilo balanceo de la voz familiar. Lai Mingchen descendió de su espada y aterrizó posiblemente en la única parte limpia del suelo, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sison. Zhen Yuan susurró, Lai Mingchen lo miró, los ojos se enfocaron. Perdón por parecer tan patético, Sison. No tienes que parecer tan disgustado, Sison. Era 1v1 contra el líder de la secta, ¿de acuerdo? No me des actitud, Minchen, dijo Su Mingjin, burlándose. No actitud, solo hechos, respondió Lai Mingchen con calma, abriendo su abanico y abanicándose la cara perezosamente. Cuando se trata de talento, no falta la próxima generación. Todavía son jóvenes. Y cuando se trata de sacar fuerza a través de la unidad. Estos discípulos te eclipsan por completo. Su Mingjin gruñó. El señor del pico Injin continuaba abanicando su rostro, completamente sin molestarse. Kankion no es un pico, son 12, pero juntos los 12 son uno. Esto es algo que pareces haber olvidado, sentado en la cima, continuó Lai Mingchen, y Zhen Yuan conocía ese tono en cualquier lugar. Era el tono que Sison siempre usaba cuando corregía a los discípulos rebeldes. Zhen Yuan sintió que su imagen de Lai Mingchen aumentaba con cada oración. Sison fue realmente el mejor. 10/10, nunca cambiaría a Sison por nada. Mingchen no se equivoca, dijo Fu Minghui, sonriendo un poco, arrojando el bisturí al líder de la secta,
El hombre lo atrapó entre dos dedos. Este curandero piensa que Sandman Sixion debería quedarse en Qiankao para una evaluación. Parece que te estás volviendo senil. Lai Ming-chen sonrió levemente, escondiéndolo detrás de su abanico mientras la expresión de Su Min-jin se oscurecía a medida que los señores del pico lo atacaban. Sandman Sixion, todavía pareces no tener esperanzas para estos jóvenes discípulos, dijo Lai Ming-chen, señalando a los 3 niños que flotaban junto a la cama de Yuei. Deja que te demuestren que son el futuro de Kangkyon. ¿Cómo? ¿Y cómo propones que lo hagan? Su Min-jin se burló. Lai Ming-chen inclinó la cabeza. La conferencia de la Alianza Inmortal, respondió el señor del pico Injing, cerrando su abanico. Su Min-jin se quedó en silencio por una vez, con los labios fruncidos en pensamiento, antes de volverse hacia los 3 discípulos que colectivamente se erizaron. Yuei, dijo el líder de la secta, el discípulo nombrado enderezándose. Toma el primer lugar en la conferencia de la Alianza Inmortal con tu cultivo maldito, y tal vez este maestro considere reinstalarte como discípulo principal. Yuei se quedó sin palabras, pero rápidamente bajó de su catre y se arrodilló con Xuanzu en su puño. Este Yuei acepta el desafío de Sandman, dijo Yuei. Su Min-jin solo se burló, antes de darse la vuelta con un chasquido de lengua y alejarse del pico Qiankao en una neblina amarga. Cuando la presencia opresiva desapareció, los 3 discípulos se hundieron. Eso era también intenso. Ming-wei, ¿Zhen Yuan está en condiciones de regresar a Injing? Preguntó Lai Ming-chen. El señor del pico Qiankao miró a Mu Xiaojian, quien asintió. Mu Xiaojian dice que está bien, así que está bien, dijo Fu Mingwei con un movimiento despreocupado de su mano. Lai Ming-chen tirando de su abanico hacia el puente del arco iris, Zhen Yuan saltando como el perro leal que era. Cuando se fue, Zhen Yuan escuchó a Fu Mingwei ladrar a los discípulos para que comenzaran a limpiar el desorden y que se comunicaran con Andin para reconstruir la clínica. Zhen Yuan encendió silenciosamente una vela para Airplan, porque parecía que volvería a trabajar horas extras. Notas. Al igual que en el libro original, Yuei realmente apesta en solo. Parlero. Sin embargo, con suerte, Zhen Yuan puede ayudar, si de alguna manera gana algo de XP emocional mientras tanto. Ja. Gracias por leer.